Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Para ello, ya tienes la palabra de Dios allí para poder escudriñarla, para poder aprender un tema que hemos venido tratando ya hace muchísimos programas que seguimos con el tema de Apocalipsis. Así es. Y estamos en el capítulo 11. Correcto, estamos en la mitad del libro de Apocalipsis y nos está dando lecciones, nos está dando información, nos está enseñando en una forma realmente increíble lo que está haciendo Dios a través de cada uno de los programas que vamos avanzando. Pero Así si no es. sabes por qué te perdiste algún programa o si no sabes los temas que hemos tratado y demás, bueno, podés encontrarlos en Facebook y en YouTube. Para eso no tenés nada más ni nada menos que irte a Nuestras Voces en el Desierto. Y allí entonces los podés encontrar. Los programas están ahí. Le podés dar like, me gusta, share, compartir, para que no solo tú puedas encontrar la información, no solo tú te puedas beneficiar, sino que puedas beneficiar a todos los contactos tuyos. Si te ha quedado alguna duda de programas pasados, basta que te comuniques con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram, también al +1 801 499 1334. Lo reiteramos, +1 801 499 1334. También podés hacer uso de nuestro correo electrónico, que es ni más ni menos, ya probablemente ya lo sepas de memoria, pero vamos a reiterarlo, nbdesierto@gmail.com. Y este programa no solo lo podés ver a través de Facebook y YouTube, sino que también podés escucharlo. Y para eso está Radio Messer. Entonces te vas a la página de Radio Messer, www.radiomesser.com, y allí podés bajar la aplicación, podés contactarte con nosotros y a su vez también tenés los links para poder entrar si quieres ver el programa en Facebook o en YouTube. Así es. Bueno, Elba, comenzamos con una oración y Por comenzamos supuesto. con el tema de lleno, que también hoy está imperdible. Sí, señor. Así es. Bendito Padre, gracias le damos por habernos acompañado hasta aquí. Permita que podamos disfrutar de este programa, que podamos descudriñar su palabra y aprender más de ella. Amén. Señor, gracias, y permita que cada una de las personas que está escuchando o viendo el programa en este momento pueda, Padre, ser inspirado por usted y aprender de la verdad. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén y amén. Muy bien. Ya habiéndole pedido al Señor la dirección para estudiar la palabra de Dios, te invitamos a irnos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Más específicamente nos vamos al capítulo 11. Allí estamos en esta ocasión, capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y habíamos estado viendo con anterioridad acerca de los olivos, lo que significaban, y el hecho de estar presentes allí. Y si alguien quería, como decía el versículo 5, dañarlos, salía fuego de la boca y devoraba a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y habíamos visto que estos olivos eran ni más ni menos que el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que como la misma palabra de Dios, como por ejemplo los últimos versículos de Apocalipsis decían, nadie puede agregar ni nadie puede quitar de la palabra. Cualquiera que hace estas cosas, evidentemente está dañándolos. Y acá vimos también el programa pasado las consecuencias que trae en el agregar o en el quitar, en el modificar la palabra de Dios que nos ha sido dada. Así y las es. consecuencias no son precisamente las mejores. ¿Ok? Por otro lado, vimos que versículo 8 en adelante, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sea sepultado. Y estábamos viendo que cuando nosotros dejamos a Dios de lado, inmediatamente es otro poder el que ocupa ese lugar. Y vimos que cuando no seguimos a Dios, entonces estamos dentro de lo que se considera el ateísmo. Y estábamos viendo en la historia también cómo estas fuerzas estaban en pugna y cómo va creciendo cada vez más el ateísmo en las regiones que estamos viendo. Pero, ¿seguimos adelante? Así es, seguimos un poco más. Pero ahora nos toca buscar un lugar, escucha bien, un lugar donde este poder se muestra como tal. Entendamos que el ateísmo siempre existió, ¿no es así? Así es, siempre. Siempre.
Esto no es algo que aparece en ese momento de la historia, y ya vimos cómo el faraón, ¿recuerdan el faraón? Niega la existencia de Dios también. Sí, recordamos que decía, ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? Así es. ¿No? Lo interesante es encontrar un lugar donde el poder del ateísmo surja con fuerza en los alrededores del siglo XVIII. Uh-huh. Y entendamos que anteriormente el declararse ateo era autocondenarse a muerte. Correcto. Ahora estamos en un periodo de la historia donde se lo declara públicamente. Por otro lado, no olvidemos que hay otro nombre mencionado en el versículo 7 de Apocalipsis 11. Dice allí, Alba, Apocalipsis 11, versículo 7. Uh-huh. ¿Ok? Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el versículo 8, donde está el otro nombre, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Uh-huh. y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así es. Allí vemos Sodoma. Sodoma es símbolo de inmoralidad sexual, de libertinaje, en fin, de todo aquel estilo de vida donde Dios no tiene lugar. Correcto. No tiene cabida en ese lugar. ¿Podemos pensar en algún lugar que tenga todas esas características? Nosotros aquí tenemos algún lugar muy cerca, unas 6 horas de viaje, por decir así. ¿Algún reino? Pero vamos a lo que estamos, a la historia. Exacto. ¿Algún reino donde Dios ha sido cambiado por el ateísmo y donde todo está permitido en el contexto del siglo XVIII? Sí, Sí, señor. ¿verdad? Sí. Ok. Indudablemente, estamos hablando ni más ni menos que de Francia. Estamos hablando de pensadores, y voy a decir algunos nombres que hasta los hemos estudiado quizás Sí, señor, en el secundario. en el secundario, en el high school. ¿Ok? Los nombres, ya los estarás pensando en alguno de ellos, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. En una sociedad donde tener relaciones con su hermana de sangre era normal, donde el adulterio era el pan de cada día y para peor, se hacía alarde de ello aún desde las cortes. En fin, donde todo se valía, pues el control, por decir así, que ejercía Dios sobre la sociedad había sido tirado por tierra. Qué triste, ¿no? Digo, decidieron deshacerse de Dios en esa sociedad y obviamente, un platillo de la balanza baja y el otro sube. Así es. Los dos no pueden estar abajo, los dos no pueden estar arriba. Cuando uno baja, automáticamente el otro sube. Sacamos a Dios de nuestro pensamiento, de nuestro accionar y demás, y obviamente entonces las otras consecuencias iban a notar en la sociedad. Y por eso la sociedad caótica, al punto tal que en Apocalipsis la llama como Sodoma. 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 Digo, y no es un elogio precisamente No. que le dijeran que esta sociedad era como Sodoma. Para nada. Totalmente negativo. Correcto. ¿Ok? Ahora, todo se ha de probar por la razón. Correcto. El pueblo francés rechazó la falsa imagen que la Iglesia proyectó durante todo este tiempo respecto a quién es Dios. Uh-huh. Si Dios es uno que quema a la gente en un infierno por la eternidad, si Dios me castiga, si Dios es autoritario, si Dios solo piensa en persecución, en tortura, en muerte, entonces no queremos saber nada de Dios. Claro. Y era lo que pensaba el pueblo francés en esa época. Exacto. Digo, se estaban rebelando contra
una imagen torcida, distorsionada, que tristemente el gobierno eclesiástico está presentando al pueblo. Así es. Lo que menos se hizo fue mostrar a un Dios de amor, de justicia, de misericordia y perdón. Pero detengámonos un instante en esto que acabamos de ver. ¿Cómo es el Dios al que nosotros estamos adorando? ¿Cómo es el Dios que estamos presentando a otros? Ya nos hemos hecho estas preguntas anteriormente, pero igualmente vienen al caso a la luz de las graves consecuencias que pueden tener en la vida de las personas que nos rodean. Sí, señor. ¿Okay? Fíjense que pudo poner a toda una nación de cabeza como lo hizo con Francia hasta el día de hoy. Cierto. El enemigo ha destruido todo y sigue destruyendo y quiere seguir destruyendo hasta que Cristo venga. Exacto, pero fíjate que quienes tenían que llevar la luz no la llevaron una luz equivocada, que mostró a un Dios vengativo, a un Dios tirano. Así es. Y por eso yo creo que es importante el hecho que reflexionemos, como tú querías que lo hiciéramos a través de esas preguntas, en ver, bueno, ¿a quién estoy yo presentando hoy? Porque resulta que a veces nosotros podemos estar haciendo lo mismo que hizo aquel pueblo eclesiástico, mejor dicho, aquella autoridad eclesiástica con el pueblo de Francia. Así es. Pero en el siglo XXI. Así es. ¿Y será que estamos tratando de llevar a nuestra familia a Dios, pero presentándoles el Dios equivocado? Es para que lo meditemos y pensemos y analicemos qué estamos haciendo con nuestra familia, con quienes nos rodean. Aquel que si no tomas toda la sopa te va a castigar. Aquel que si te portas mal ya no te quiere más. Mucho cuidado. Tengamos muchísimo cuidado. Sí. Haríamos bien en volver a la Escritura y redescubrir al verdadero Dios. Sí, Señor. Si es que no lo conocemos como debemos y quizás y no seguir el juego del diablo, que lo único que hace es proyectar sus propios atributos sobre el soberano del universo y quiere, como vamos a decir, de cualquier forma dejarlo mal ante toda la humanidad. Así es. Él está queriendo destruir todo lo bueno que Dios es. Él está haciendo hasta lo imposible para destruirlo, tirarlo por tierra, para que nadie lo siga. Y hoy día tenemos esas famosas preguntas de que si Dios fuera así, esto no habría pasado. O si Dios fuera asá, yo estaría en otra situación. Pero el problema está en el Dios a quien estamos nosotros presentando. Así es. O sea, como los ejemplos que tú pusiste. Si nosotros, un niño, no hace lo que nosotros queremos y le salimos con el hecho, pero si haces esto, Dios no te va a querer más. Digo, eso es una mentira grande como una casa. Estamos mostrando un Dios que está condicionado a que yo haga o deje de hacer el amor de Dios. Cuando sabemos muy bien que el amor de Dios, por más que yo sea la peor persona del mundo, Dios no puede dejar de amarme. Dios me sigue amando. Digo, pero cuidado como nosotros estamos presentando, sobre todo a nuestros hijos, y después queremos que lo amen. Sí. Cuidado con eso. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí. Cuidado. ¿Ok? Pero volvamos a lo que estábamos estudiando. Mira hasta qué punto llegaron los franceses, que fueron los primeros en declarar legalmente que no existe Dios. ¡Wow! Tremendo. ¿Hasta qué punto llegó el ateísmo en Francia? Así es. ¿Y cuándo sucedió todo esto? ¿Dónde tuvo lugar todo esto?
Esto tuvo lugar en la Revolución Francesa. La revolución fue para sacarse a Dios, a los que se decían sus representantes y a los nobles de encima para vivir ahora haciendo lo que se les venía en gana. Y también emancipados de todo poder sin darse cuenta que ese terreno neutral no existe. Claro, ellos dijeron, no estamos bajo el dominio de Dios, Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, pero ya nadie nos gobierna. Y lo que no se dan cuenta de que automáticamente cuando tú salís de debajo del gobierno de Dios, te pones bajo el gobierno de Satanás. Así es. Automáticamente. Y hoy día la gente también está engañada en eso, Daniel. Y el enemigo es muy hábil para hacer creer a la gente que existe un camino del medio, un camino neutral. Que podés estar sin Dios, que no necesariamente seguís a Satanás, entonces podés andar por el camino. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. O estás con Dios o estás contra Dios. Y si estás contra Dios, estás del lado de Satanás. Por supuesto. No hay vuelta que darle. Así es. Y inmediatamente que se independizaron de Dios, inmediatamente pasaron a ser esclavos de Satanás. Correcto. Y el ateísmo fue su nueva religión. Pero vamos al versículo 9. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí en el versículo 9 hay algo muy, pero muy interesante que se nos presenta allí. Dice que el cadáver de estos 2 testigos permaneció a la vista de todos por 3 años y medio. Correcto. ¿Ok? ¿Hay algo en la historia que pruebe todo esto? Así es. Por increíble que parezca todo esto, sí lo hay. Y esto sucede en 1793, cuando la Asamblea Nacional Francesa aprobó el decreto para abolir el cristianismo y hacer a un lado la Biblia. ¿Ok? Pero, ¿cuánto tiempo estuvo en efecto este decreto? 3 años y medio. Pues esa misma asamblea, después de ver los desórdenes, el caos social que se había impuesto en el país, toma la resolución de tolerar las escrituras. Interesante, porque como nosotros sabemos muy bien, día profético equivale a año. Y acá decía que veían sus cadáveres por 3 días y medio. Así y es. resulta que 3 años y medio y la Asamblea Nacional Francesa tiene que ir hacia atrás, ¿verdad? Porque ve que se le está yendo todo de las manos. Así es. Pero veamos lo que dice un libro que los instamos a tener, que está titulado El Gran Conflicto. ¿Ok? O también conocido como el conflicto de los siglos. Como el conflicto de los siglos, así es. Y si vamos a la página... Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Ok, perfecto. Vamos a la página 310. Muy bien. Si tú lo tienes ahí en tu casa, te invitamos para que lo leamos juntos. Así es. Ok. Hay varias citas que tenemos aquí y esperemos poder tener el tiempo suficiente o por lo menos parte del tiempo para empezar con algunas citas que están marcadas aquí, que comienzan en la página 310. Dicho sea de paso, ¿cuál es el título del capítulo? Por si las páginas no coinciden en los libros que tengan nuestros amigos. Ok, está titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Perfecto. La Biblia y la Revolución Francesa. Entonces, vamos a dar lectura. Que es el capítulo 16. Perfecto. Por ejemplo, mi versión está en el 255. Ok, perfecto. 255 o 310, pero allí busca la Biblia y la Revolución Francesa. Dice un párrafo aquí, dice, y acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros, que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra.
Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz en mi camino. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, y también en Salmos 119, versículo 105. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Por eso es que el enemigo a toda costa quiere sacarlo del medio. Así es. Por eso quiere que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento sean leídos, sean compartidos. Porque entre otras cosas, no solo hablan de la ley, sino que hablan de la salvación. De la salvación también. Sigue diciendo aquí, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho período, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. Tremendo. ¿Ok? Tremendo. Así es. Sigue diciendo un poquito más adelante, aquí Sí. otro párrafo. Dice, cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el período de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. Y esperemos ser de ese grupo también, ¿no? Llegado el momento. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos, y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis. Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Así es. Un poquito más adelante dice, y cuando hayan acabado, estén acabando, de dar su testimonio, el período en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra
de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y Sí. nosotros sabemos, que la historia se repite y hoy estamos viviendo en una sociedad muy similar en la que todo pasa por la razón o por los sentimientos, ¿verdad? Pero no pasa por el área espiritual, No, donde Dios no está teniendo cabida en lo más mínimo en esta sociedad. Así Muy es. pocas personas realmente están interesadas en saber de Dios, muy pocas personas están verdaderamente interesadas en seguir a Cristo, como dice la palabra, al Cordero donde quiera que va, y muy pocas personas están comprometidas con la misión que Cristo nos ha dejado. así Digo, es. es muy pero muy triste lo que nos está tocando vivir, sobre todo porque no hemos aprendido de lo que pasó con Francia, no hemos aprendido de la historia. No, Hasta el día de hoy Francia se encuentra en una situación tremendamente vulnerable y peligrosa porque espiritualmente Dios no tiene cabida. Digo, viven en un mundo en el cual el materialismo, bueno, como lo que nos está tocando también todo por estos lares, ¿verdad? El materialismo es ya se primordial. contagió todo el mundo, si Sí, podemos decir sí, así. tristemente. El materialismo es primordial y Dios no tiene lugar. Y si de última lo tiene, es poco más que un amuleto o algo para ser usado como un sinónimo de estatus. Pero no que haya una entrega mismo del corazón, de la vida a Dios y permitirle que Él viva su vida en nosotros. Así es. No existe eso, tristemente, en la sociedad. Así es. Creo que Francia nos está dejando una gran lección, que nosotros no tenemos necesidad de repetir. No, Al contrario, abramos los ojos para no caer en esto, porque, como dijimos, el pueblo de Francia hasta el día de hoy está pagando el gran precio de haber permitido que esta bestia que sube del abismo, como fue el ateísmo, se haya metido en el corazón del pueblo francés. así es. ¿Verdad? Y hoy día, si bien no lo decimos como tal ateísmo, el hecho de que no estemos completamente en el camino del Señor también nos está transformando. Así es. Está cambiando todo en todo el mundo y seguimos por caminos equivocados. Completamente. El único camino verdadero es Cristo. Es Yo Cristo. soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Si nos él. basáramos realmente siguiéramos los consejos que tenemos aquí, cuán diferente sería este mundo. Totalmente. Es Pero no más, queremos escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz del enemigo y nos lleva para donde para donde Él quiere, por caminos totalmente equivocados, confusos, que lo único que nos traen es perdición y dolor. y dolor. Y Así de es. última, digo, como tú muy bien dices, perdición, digo, perder la vida eterna que está tan próxima, pero que nosotros no nos tomamos el tiempo. Fíjate que a veces dedicamos más tiempo a compartir un sinfín de cosas, pero no compartimos la palabra de Dios. Así es. Digo, eso es muy triste. Digo, creo que enhorabuena que reflexionemos. No sé, si te parece, yo sería la idea de dejar por aquí con la lectura Sí. de este libro. Está muy interesante, estoy seguro que debes tener más pasajes para compartir Sí, con tengo nosotros. unos cuantos más, muchas marcas hice aquí. Ok, Y bueno, pero dejémoslo por aquí y reflexionemos en lo que acabamos de hablar, en lo que acabamos de leer, para que de esa forma, si es necesario cambiar el rumbo en el que venimos, lo cambiemos ya, antes que sea demasiado tarde. Y si de alguna forma, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras palabras, hemos abierto la puerta, vamos a decir así, de el no creer en Dios en nuestra familia, es hora de que ya mismo la cerremos, ya Así es. mismo, y que nos pongamos en contacto con nuestro Dios maravilloso a través de la escritura, a través de la oración y demás. ¿Te así parece es. bien? Me parece perfecto. ¿Terminamos con una oración? Sí. Bendito Padre, gracias le damos por habernos enseñado. Permita que todo esto que hemos comentado, leído, Padre, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Que no sigamos el ejemplo que se siguió en el siglo XVIII, sino que cambiemos la actitud, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y poder ayudar a otros también para que puedan alcanzar la salvación. Amén. Padre, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros hasta aquí y acompaña a cada persona, Padre, para que pueda seguir escudriñando su palabra y aprendiendo de ella. Sí, Señor. En su nombre, amén, Amén. amén y amén.
Gracias nuevamente por habernos acompañado. Te espero la próxima semana. Te esperamos. Exacto. La próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los acompañe. Reflexionemos en lo que hemos aprendido. Volvamos a ver el programa. Se mantiene en Facebook, se mantiene en YouTube. Que Dios los bendiga en gran manera. Nos encontramos la próxima.